Bienvenido, apreciado hermano, a este servicio dominical. Es un gran gozo y gusto el poder estar con ustedes nuevamente. Gracias por poder tomar este tiempo para que la iglesia pueda seguir congregándose. Allí donde usted está, hay muchas personas que también están congregándose y viéndose. Gracias a aquellos hermanos que han escrito para poder agradecer sobre el trabajo que estamos realizando. Y en especial quiero colocar este tiempo para también agradecer al hermano Enzo Torres, que nos está ayudando de una manera muy extraordinaria en ayudarnos a poder editar, a poder colocar estos videos en la web, de tal manera que toda la iglesia y cada uno de los hermanos pueda ser de gran bendición. Hermano Enzo, muchísimas gracias, el Señor te bendiga por tu trabajo, y también, hermanos, gracias por sus oraciones, por este servidor, para que pueda seguir adelante y que podamos tener los medios y la fuerza que el Señor nos da para poder seguir adelante. Bueno, le damos una cordial bienvenida y hoy día estaremos continuando con el mensaje del domingo pasado. Estuvimos hablando acerca de quejas y murmuraciones. Estuvimos hablando acerca de que en nuestras vidas, lamentablemente, hermanos, existe este pecado en medio de nosotros. Y hemos visto las reacciones. Dios no está contento, Dios no está alegre, nos disgusta, se indigna cuando usted y yo estamos quejándonos sobre las provisiones de Dios, sobre el cuidado de Dios y todas las cosas que Dios nos está dando alrededor nuestro. Sea en el ámbito familiar, en el ámbito eclesiástico, en el ámbito personal. Debemos de sacar de nuestras vidas estas quejas y murmuraciones. Habíamos colocado dos ejemplos de enseñanza, el pueblo de Israel y también acerca de la iglesia, de cómo el pueblo de Israel tenía múltiples quejas sobre la comida, quejas sobre el agua, quejas, hermanos, sobre el maná que Dios les había dado. Este maná es un fastidio. ¿Cómo podemos llegar a decir que la provisión de Dios es un fastidio? Pero no solamente eso, sino que también tenían el vivo deseo de poder comer carne. Queremos carne, ya estamos hastiados de este maná, quiero carne, quiero carne, quiero carne. Pero podríamos decir que hasta allí llegó sus quejas, pero lamentablemente ellos no solamente tuvieron quejas y murmuraciones sobre las cosas que ellos pensaban que necesitaban, que básicamente eran deseos de ellos mismos, porque Dios los había cuidado con mano poderosa. Dios los había cuidado de una manera extraordinaria. Pero no solamente llega ahí, sino que tuvieron envidia con el mismo Moisés. Con ese hombre manso, con ese hombre que podríamos decirle que le salvó el pellejo en varias oportunidades. Dios dice, voy a destruir este pueblo y te voy a dar un mejor pueblo. No, Señor, no hagas esto. ¿Cuánta paciencia tuvo Moisés? ¿Cuántas veces la gente venía a hablar contra él, contra Dios sobre la situación? Danos agua, danos carne. Ya va un momentico, yo solamente soy el instrumento. Allá es. Y Moisés tenía que orar a favor de ellos. Pero que es lamentable que en el Salmo 106, verso 16 dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Llegar a ese punto de tener envidia sobre una persona que dio su vida por ellos, una persona que fue paciente con ellos, tuvieron envidia. ¿Hasta dónde puede llegar la murmuración, el pecado de murmuración y queja? ¿Hasta dónde puede llegar este pecado en nuestras vidas? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Ira, la reacción de Dios, indignación. La reacción de Dios es que llegaron a su límite. Mira lo que dice el Salmo 78, verso 21, simplemente para poder repasar. Salmo 78, verso 21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se indignó. Los cuido, les doy lo que necesitan y todavía están quejándose. Se indignó. No solamente se indignó. Hebreos capítulo 3, verso 8 al 11 dice la palabra de Dios: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andando, vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos hasta ahora. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en el lugar de reposo, en mi reposo. Cuando usted y yo tenemos estas quejas en nuestras vidas, y son parte a veces de nuestras vidas, lo único que estamos haciendo es deteniendo la bendición de Dios, deteniendo la bondad de Dios o los canales que Dios está dando para que usted pueda ser bendecido. Lamentaciones capítulo 3, verso 39 adelante dice, ¿por qué el hombre se lamenta, hermanos? El hombre viviente, lamentése
el hombre en su pecado. Si hay algo que tienes que lamentarte, no es lo que tú quisieras tener, sino lamentémonos lo que el pecado hace en nuestras vidas. Escudriñemos nuestros caminos, dice. Investiguemos en nuestros caminos por qué estamos así y busquemos y volvamos a Jehová. Pero no solamente Israel es acusado, lo vemos como un ejemplo sobre la queja y la murmuración. La iglesia también murmuró sobre la distribución de las viudas. Y que no es un problema de los apóstoles, era un problema de rivalidad dentro de ellos. Murmuraron en la iglesia en Corinto sobre Pablo, un hombre que les había dado la palabra de Dios y que deberían estar agradecidos enormemente, que había dado su ministerio, su vida para ayudarles. Ahora están murmurando contra Pablo. Y Pablo hace la siguiente alusión: no murmuréis como lo hizo Coré. Y después le echaron la culpa a Moisés. Murmuración. La cizaña que está en la iglesia, hermanos, que no son hermanos, que están implantados allí por el maligno, lo que quieren hacer simplemente es que ellos malogren el compañerismo entre los cristianos. Esta cizaña que está en medio de la iglesia, ¿qué es lo que hace? Son las divisiones. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La estrategia que ellos hacen. Aluden a las personas. ¿Para qué? Para malograr. ¿Quiénes son estos murmuradores? Estos son los que manchan vuestros ágapes, vuestro compañerismo entre la iglesia. ¿Quiénes son estos murmuradores? Son los que causan divisiones sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la causa de su murmuración? Cuando se nos saca de nuestro confort, hermanos, comenzamos a tener autocompasión. Esto nos da una mente de víctima. Esto nos hace que exageremos las cosas que realmente no son realidad. Esto nos lleva a un valle de llanto y lamento. ¡Ay! De nosotros, el pueblo de Israel lloraba allí en sus carpas, diciendo: queremos carne, queremos carne. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa de las quejas y las murmuraciones? En el pueblo de Israel fue la gente extranjera que tuvo un vivo deseo para comer carne, y esto influenció en ellos y comenzaron a llorar. En la iglesia son la cizaña plantada dentro de la iglesia, y Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado porque ellos tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy estaremos hablando acerca de las reacciones que causan en nuestras vidas las quejas y las murmuraciones. Las reacciones que causan. Cuando una persona se ha prestado para pecar sobre queja y murmuración, va a haber unas reacciones en su vida. Básicamente son dos reacciones. La reacción en la incomodidad, ya lo hemos visto, sea de un problema de angustia, tribulación, presiones, nos vuelve egocéntricos. Es decir, comenzamos a pensar en nosotros. Pobre de nosotros, y no solamente de nosotros, sino en nuestra situación. Nadie me entiende, nadie me ayuda. Entonces, en momentos en los cuales donde estamos quejándonos o llega un momento de queja y murmuración, es porque nos volvemos egocéntricos, pensamos en nosotros mismos. Y resalta una actitud, hermanos, de negación, de negativismo. Todo lo ve malo, todo no está bien. Y eso es un problema. Personas que tienen problemas, hermanos, de pecado, de queja y murmuración, tienen una actitud negativa. Estas actitudes negativas, hermanos, son disposiciones de comportamiento negativos que un ser humano muestra de una forma temporal o constante. Cuando nosotros llegamos a este punto, ¿ok? Lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a tener una reacción humana de negativismo. Básicamente, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de la gracia de Dios en nosotros, de su misericordia en nosotros. Llegamos a un punto, las personas que llegan a la murmuración y a la queja van a comenzar a reclamar, hablan negativamente. Son personas, hermanos, que es recepcionista de lo negativo. Una persona murmuradora que tiene la actitud de murmuración es una persona que le gusta escuchar lo negativo. Culpa a otros de sus desgracias. No es agradecido, critica a los que se superan o tienen éxito, entre comillas. Contagia su mala actitud a otras personas y son personas irrespetuosas. Vuelvo a repetir, por favor, para que usted pueda ver. ¿Cuál es la actitud que tienen estas personas de queja? La reacción. En primer lugar, personas que están quejándose y murmuradoras tienen una actitud de negativismo,
de autocomplacencia, egocéntricos. ¿Qué es lo que hacen? Hablan pura cosa negativa. Para ellos no hay nada bueno. En segundo lugar, es recepcionista de lo negativo. Les gusta escuchar lo negativo que está sucediendo. Claro, sí, si no hubiera sido así. No solamente esto, es malagradecido. No agradece absolutamente nada de lo que Dios ha hecho con su vida, de lo que sus padres han hecho, de lo que su esposo o su esposa ha hecho, de lo que los hermanos de la iglesia han hecho por ellos. Ellos no lo ven de esa manera. Critican a los que están superándose. Claro, ¿y este por qué está superándose? Si este y el otro, ¿qué más? Contagia su mala actitud. Les gusta regar su mala actitud. Y por último, son irrespetuosos. Hermanos, esto son actitudes que tienen estas personas, reacciones de las quejas y las murmuraciones. La posición no solamente tiene una actitud, ¿ok?, sino tiene una posición. Es decir, su corazón y su vida tiene una posición. Acompáñame por favor al libro de Hebreos, capítulo 3, verso 8. Hebreos, capítulo 3, verso 8 en nuestras Biblias. ¿Cuál es la posición que ha tomado esta persona que se ha quejado, que ha murmurado, hermanos? ¿Cuál es la posición? En primer lugar, lo único que va a obtener es un corazón endurecido. Y recuerdas cuando estuvimos hablando la epístola a los Hebreos, dijimos que tengamos cuidado de tener un corazón endurecido. Porque cuando tenemos un corazón endurecido es porque hemos quitado la gracia de nuestras vidas y hemos colocado, hermanos, la incredulidad en nuestras vidas. Colocamos un pensamiento humanista, un pensamiento de hombre, que tengo derecho yo. Veamos Hebreos capítulo 3, por favor, verso 8. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Versículo 10. A causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andando, vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. ¿Cuál es la posición que tomamos cuando llegamos a cobijar el pecado de la murmuración y la queja dentro de nosotros? Bueno, un corazón endurecido. Un corazón endurecido que no quiere escuchar la voz de Dios, que no quiere tener la perspectiva de Dios, es egocéntrico, simplemente él quiere ver su punto de vista y no ha entendido los caminos de Dios. Y le dice la palabra de Dios que esto sucedió porque probaron a Dios. El libro de Éxodo, capítulo 17, acompáñame por favor, Éxodo, capítulo 17, verso 17. Éxodo, capítulo 17, verso 17. ¿Por qué Dios dice, me provocaron? ¿Cuál fue la provocación que el pueblo de Israel hizo con Dios? La tentación fue específica. Veamos, por favor, Éxodo 17, 17. Dice, llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? A veces cuando llega ese momento de la murmuración y la queja, llegamos a decir, ¿y qué? ¿Y Dios no está? ¿Qué? ¿Dios no está con nosotros? Esta palabra tentación que encontramos acá en el hebreo, que es masa, hermanos, habla sobre probar o intentar o hacer la prueba. Masha significa prueba. Y Meriba, hermanos, este lugar significa rebelión. ¿Lo que significa? Rebelión. En ese lugar probaron a Dios y en ese lugar se rebelaron contra Dios. ¿Por qué Dios se enojó tanto? Porque el único que prueba nuestros corazones es Dios. Es decir, el pueblo de Israel se colocó en la estatura, colocó en la posición de Dios de probar. Y ellos comenzaron a decir, me probaron en ese día y por eso yo me disgusté. Salmo 78, 18. Acompáñame por favor al Salmo 78, 18 sobre esta situación. ¿Ok? Salmos capítulo 78, verso 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 78, 18. Dice, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. No es que solamente estaban pidiendo cosas necesarias o básicas, porque en Mateo capítulo 6 dice que Dios va a proveer nuestras necesidades, que comeréis, que vestiréis, dónde estaréis, no te preocupes, yo me voy a encargar de eso. Y Dios lo demostró en los 40 años en el desierto, que Dios proveyó estas necesidades. Pero tentaron a Dios, hermanos, pidiendo comida a su gusto, no lo que ellos necesitaban. Es lo mismo que sucede. ¿Por qué vienen las quejas? Porque es lo que nosotros queremos, nuestro gusto, y tentamos a Dios en esta situación. El Salmo 106, verso 14. El Salmo 106, verso 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 106, 14. Se entregaron a un deseo desordenado
en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Lo escuchó? No son mis palabras. En el salmo anterior, pidiendo comida a su gusto, en este salmo entregaron su deseo desordenado. No estaban viendo la perspectiva de Dios. Números capítulo 14, verso 22 y verso 23 dice lo siguiente: porque los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, ni vendrán a la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. 10 veces. Dios había contado. 1, 2, 3, 4. Ya van 5. Ya van 6. 10. Cuando llegó 10, me irritaron. Llegaron a mi tope. Hermanos, no lleguemos a ese problema. No lleguemos a ese momento en el cual tenemos que llegar al tope de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios sabe cómo hacer las cosas. No hay que decirle cómo hacerle las cosas. A veces quisiéramos ser nosotros los dioses para arreglar, pero ¿sabe una cosa? Por experiencia propia le puedo decir, y usted también lo puede saber, que si nosotros fuéramos Dios estaríamos malogrando las cosas. Porque somos finitos. Tenemos en nuestras vidas todavía deseos carnales. Nuestros pensamientos no están conformes a los pensamientos de Dios, aunque tenemos la palabra de Dios. Todavía estamos en ese proceso. Y llegamos, hermanos, muchas veces a llegar a este punto de decir, hermanos, que nosotros pudiéramos hacerlo mejor. No nos quejemos en cómo Dios obra. Recuerda que sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Que sus pensamientos son diferentes a nuestros pensamientos. No lleguemos, por favor, a este punto de quejar, porque lo único que va a hacer en nuestros corazones es endurecerlos. Va a irritar la expresión, el amor de Dios. Va a detener la bondad de Dios y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Lleguemos allí. ¿Cuál es el problema? El problema que vemos aquí con el pueblo de Israel, específicamente, sobre las quejas y las murmuraciones que ellos tenían. Y recuerda que hemos visto que no solamente se quejaron el pueblo de Israel, el de Israel que siempre se quejó, reclamaba y todo esto. Nosotros no somos así, ¿no? Hemos visto que aún hay ejemplos bíblicos para la iglesia, que las personas creyentes también se quejaron. Se quejaron por la distribución, se murmuraron sobre la distribución diaria, se quejaron y murmuraron contra Pablo, los mismos corintios, y que encontramos que también en la misma iglesia, la cizaña, los que son falsos hermanos, ellos comenzarán a murmurar con el fin, hermanos, de malograr nuestro compañerismo, de malograr nuestros ágapes, nuestras reuniones, nuestro compañerismo entre hermanos, con el fin de dividir la iglesia. Es lo que pasa. Muchas personas que les gusta murmurar allí, contando aquí, contando allá, pero no la persona correctamente. ¿Cuál es el propósito que ellos quieren? ¿Cuál es el propósito? No ver las injusticias. Bueno, las injusticias reclámalas directamente a la persona que tiene que ver. ¿Cuál es el sentido de murmurar contra hermano o hermana por aquí, por allá? El sentido es que quieren llegar a ocasionar un gran problema dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es el problema básicamente en cuanto a esto? Bueno, uno de los problemas que podemos ver allí en el pueblo de Israel con las murmuraciones es el síndrome de la falsa memoria. Es el síndrome de la falsa memoria. ¿Qué significa esto del síndrome de la falsa memoria? Una memoria falsa, o este síndrome, se define como una serie de recuerdos, de detalles o eventos que no ocurrieron o que han sido distorsionados. Y generalmente sucede esto cuando ocurre una situación de abuso. Vuelvo a repetir, ¿ok? Este problema que encontramos es el síndrome de falsa memoria. Una memoria falsa se define como una serie de recuerdos o detalles o eventos que no ocurrieron o que, si han ocurrido, han sido distorsionados. Y generalmente sucede esto con personas que han sido abusadas. ¿Recuerdas lo que pasa con el pueblo de Israel, verdad? Algunos ejemplos que hemos tenido. Ellos comenzaron a decir, ¿por qué no nos sacas? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste acá y no nos dejaste que muramos allá en Egipto? Nos recordamos algunos versículos. Ellos dicen, nos acordamos del pescado y lo que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ya va un momentico. ¿Qué
está sucediendo en tu cabeza? ¿Qué está sucediendo en tu cabeza? Estás recordando Egipto, pero estás distorsionando la realidad o el pasado. El síndrome de una memoria falsa. Ellos solamente se acordaban sobre un evento, pero estaban distorsionándolo sobre todo el evento que estaban teniendo. Estaban esclavos. Sufrían ellos y sus hijos. Estaban siendo encadenados. Estaban pagando tributos. ¿Cómo puedes agarrar solamente un fragmento de tu memoria para resaltarlo como si fuera toda tu memoria? ¿Se ha dado cuenta que muchos de nosotros hemos tenido de repente momentos difíciles en nuestra infancia? Y cuando conversamos de nuestra infancia dijimos, ¡ay, qué linda nuestra infancia! ¡Ay, qué lindo era nuestro matrimonio! Pero aquellos que saben nuestra infancia, aquellos que saben todo la historia, podemos llegar a decir, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Yo no sé qué está diciendo. Hay personas que han tenido problemas, hermanos, de matrimonio y bueno, usted sabe que el matrimonio es bien complicado, ¿verdad? No me quiero meter en problemas, pero bueno, hay personas que comienzan a decir, bueno, y mira mi esposo, qué hombre maravilloso, y mi esposa, qué mujer maravillosa, mujer virtuosa, y dices, ya va un momentico, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Yo conozco tu historia. Sé que ha derramado lágrimas. Ha tenido o tiene, hermanos, lamentablemente, una memoria falsa. Un síndrome de memoria. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Es lo que pasó con Corinto cuando comenzó a quejarse contra Pablo. ¿Hablando de Pablo? Ya va un momentico, no entiendo la historia. Ah, pastor, pero eso de las viudas sí es verdad, que esto, que el otro. Ya va un momentico. Sí, ayudaban a las viudas. Y tenemos el derecho de poder ayudar a las viudas, digamos la obligación o el mandato de ayudar a las viudas. Pero ¿vas a quejarte cuando realmente has tenido cosas? Cuando estamos en esta paupérrima situación de una falsa memoria, olvidamos nuestro pasado, de dónde Dios nos ha sacado. Nos hacemos creer, nos engañamos a nosotros mismos que estábamos andando bien cuando la verdad no es así. Esto es uno de los grandes problemas. Los problemas que traen las quejas y las murmuraciones es que porque tenemos un síndrome de falsa memoria. Pero no solamente eso, sino que idealizamos el pasado. Comenzamos a idealizarlo, el pasado, como si fuera algo extraordinario, cuando realmente no es extraordinario. Esto sucede en nuestro cerebro cuando creamos del pasado solo recuerdos buenos y no malos. Cuando idealizamos el pasado, solamente nos acordamos las cosas buenas que ocurren en nuestras vidas, pero no las malas. Cuando aceptamos un modelo no realista en nuestras vidas por la autoconmiseración o la autocompasión, después no podemos vivir de acuerdo a él. Tenemos que ser reales. Tenemos que saber en qué situación toda integralmente están pasando. Acompáñame a Números capítulo 11, por favor, en nuestras Biblias. Números capítulo 11, por favor, versos 5 y verso 6. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito acerca del problema que llevó a esta queja, a esta murmuración del pueblo de Israel y en todo uno de nosotros. Tenemos el síndrome de la falsa memoria, idealizamos el pasado, olvidando las cosas malas de nuestras vidas y solamente las buenas. Números capítulo 11 en nuestras Biblias, por favor. Números capítulo 11, versos 5 y verso 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada es nada, pues nada, sino este maná que ven nuestros ojos. ¿Usted se habrá dado cuenta que este grupo de personas israelitas tiene el síndrome de la falsa memoria? Tiene un gran problema de idealizar el pasado y que no es verdad. Nos acordamos del pescado, cosas buenas que les había pasado, de balde, de los pepinos, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. No está hablando de su cuerpo, está hablando de su alma. El problema no era lo físico, el problema era su corazón. De allí emana todas las cosas. Nuestra alma, nuestro corazón se seca, pues nada. No tengo nada. Ya va un momentico. Sino este maná que ven nuestros ojos. Nada es nada, pero sí tenían.
Como dice, no tenemos pan, y solamente este pan que cae del cielo. Ellos llegaron a un problema en su vida de queja, hermanos, llegaron a un problema en su vida de murmuración, porque habían idealizado el pasado. Tenían una falsa memoria de lo que había sucedido en su pasado. Y es muchas veces lo que sucede en nuestras vidas. A veces pensamos que nuestro pasado, o el día de ayer, o anteayer, o el mes pasado, o hace 2 semanas atrás, estábamos bien, y cuando realmente vemos la realidad, no estábamos bien. Entonces, cuando llegamos en nuestras mentes, en nuestra vida, a tener o idealizar el pasado, solamente sobre algunos asuntos buenos que sucedieron en nuestras vidas, y tratamos de vivir nuestras vidas de esta manera, no vamos a poder vivir, porque no es la realidad de nuestras vidas. Les comparto algo, personalmente, ¿ok? Algo personal de mi vida. Nací en un hogar pobre. Sé lo que significa pasar hambre. Nunca habíamos tenido una nevera, una refrigeradora, como quieran llamarlo. Y hermanos, habíamos pasado momentos muy críticos en nuestras vidas. Hoy en día no es mi vida de esa manera. Dios me ha bendecido. Pero a veces llega momentos en los cuales donde yo me estoy quejando con la vida y las bendiciones que Dios me ha dado. Y ahora estoy aquí. Yo vine de la parte de aquí abajo. Y es donde comenzaba a decir, bueno, en mi infancia no tenía nada. No puedo idealizar mi pasado. No puedo reclamar de mi pasado. Estoy siendo bendecido más que nunca. Ahora, cuando hablo de mi vida, hermanos, sin Cristo, mi vida con Cristo, no puedo, hermanos, decir y desear mi vida sin Cristo. En ninguna manera. ¿Qué vas a decir? Yo me acuerdo en las discotecas cuando estaba con mis amigos y fumaba y tomaba y hacía tal cosa, tal cosa. Tú estás loco. Tienes una falsa memoria. Tienes un síndrome. Y es lo que muchas veces pasa. Si usted se ha dado cuenta, Dios nos ha bendecido. Si usted se ha dado cuenta, Dios ha sido tan bueno con nosotros. Lo único que merecemos, hermanos, es el castigo eterno de nuestra alma. Pero acompañada de esto, Dios nos ha dado una familia. Dios nos ha dado un hogar. Dios nos ha dado hijos. Dios nos ha dado personas, amistades, que no son perfectas, pero son creyentes que tienen un buen corazón. Aunque hay personas que no estoy seguro si son creyentes, que tienen un mal corazón, tratando de hacer división. Pero présteme atención. Comenzamos, hermanos, a saber cuál es nuestra realidad. No podemos llegar a este síndrome que tenían los israelitas o las personas que tenían. No tenemos derecho absolutamente de nada, pero hemos tenido y hemos sido bendecidos por Dios de una manera tan extraordinaria que a veces olvidamos y pensamos que ahorita estamos pasando mal. Volvamos a ver un reflejo de la historia de los israelitas. Vamos a Éxodo, por favor, en nuestras Biblias. Éxodo capítulo 2, verso 23. Éxodo capítulo 2, verso 23 en nuestras Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24. ¿Cuál era la condición real del pueblo de Israel? Recuerda, ¿no? Nos recordábamos cuando estábamos en Egipto. Si usted leería, no conocería la Biblia, y leería Números capítulo 5, dice, oye, y es verdad, pobrecitos, ¿verdad? Mira dónde están en el desierto. Allá donde estaban en Egipto, mira lo que tenían. Tenían comida, estaban muy bien. Y Dios los va a sacar de este lugar tan bueno para llevarlos al desierto. Ellos tienen razón. Y usted y yo sabemos la historia real. Y si usted no sabe la historia real, vamos a Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 2, verso 23 y verso 24. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ¿qué hacían? No escucho. No escucho. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Vuelvo a repetir. Murió el rey de Israel, los hijos de Israel gemían. ¿Sabe cuál es gemir, verdad? Hay un dolor profundo dentro de nosotros, que no solamente es llorar. Gemir es... Gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob. Aquella persona que no sabía la historia de estos hermanos, pobrecitos, ¿verdad? Que están quejándose en el desierto. Pobre, mira, ellos tenían allá. ¿Se está dando la cuenta de la otra moneda del otro lado? Gemían a causa de su servidumbre. Éxodo capítulo 1, por favor, verso 11 al 14. Éxodo
capítulo 1, verso del 11 al 14. Acompáñenme, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestase con su carga. ¿Lo leyó? Este es el otro lado de la moneda. Entonces, nuevamente, versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestase con sus cargas. Y edificaron para Faraón ciudades de almacenes, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Lo voy a volver a leer para que usted preste atención del otro lado de la moneda. Hicieron los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿De dónde saca ahí el Israel en el desierto? Diciendo, nos acordábamos del pan y de los puerros. ¿Por qué nos han sacado de Egipto? ¿Ah? ¿Por qué nos han traído a esta miserable vida? Tuvieron el síndrome de la falsa memoria. Idealizaron el pasado que no era real. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese grave error en nuestras vidas? Idealizando cosas que no han sido, olvidando la realidad de nuestro pasado, la realidad de lo que nosotros merecemos hoy en día. ¿Se ha dado cuenta? Hoy día se paró y dio gracias al Señor por lo que Dios le ha dado que usted no merece. ¿Cuántos de nosotros merecemos una familia, una esposa fiel, un esposo fiel? Cuando vemos en este mundo tan perverso, donde se ve cotidianamente que los esposos comienzan a tener vidas desordenadas, de lujuria, de pasiones, de fornicación, adulterios. ¿Cuántos hijos han agradecido a Dios por tener un papá y una mamá que se aman, que no son perfectos, pero que se aman y quieren buscar la voluntad de Dios y quieren hacer una vida? ¿Cuántos de nosotros hemos agradecido el lugar que Dios nos ha dado cuando muchas personas no tienen una casa? ¿Cuántos hemos agradecido a Dios por las cosas que Dios nos ha dado? De repente para usted es algo muy miserable. Hastiado, esto no alcanza para nada. Ya va un momentico. ¿Se ha dado cuenta de dónde viene eso? Es una provisión de Dios. Pero muchas veces hemos idealizado el pasado. Hemos tenido este síndrome de la falsa memoria. Nos acordamos de las cosas que nos convienen, pero no realidad de lo que son. Llegamos a un punto preciso en nuestras vidas. Llegamos a un momento preciso en el mensaje y la enseñanza. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la manera de nosotros tomar esta enseñanza de la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando estudiamos la Biblia y tomamos un pasaje de las Escrituras o un tema en especial para poder estudiarlo, llegamos a un punto central, que es cómo yo aprender en mi vida. Hemos hablado mucho de la murmuración, acerca de las quejas, y todos nosotros hemos caído en este gran pecado. Y lo único que ocasiona, hermanos, es que transgiversemos la realidad. Lo último que sucede, hermanos, es que llegamos a endurecer nuestros corazones. Quizás somos utensilios de Satanás para poder malograr lo que Dios está haciendo en nuestras vidas personales, vidas familiares, eclesiásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo tenemos que tenernos cuidado de poder caer en este pecado. ¿Cuál es el principio? Cuando hemos estado estudiando todo esto, el problema no, si usted se habrá dado cuenta, no radica en la provisión de Dios. Ellos tenían la provisión de Dios. Tenían y Dios los estaba cuidando. En el aspecto, en la enseñanza de Israel o en el aspecto de la iglesia. Pablo no era un hombre perfecto en ninguna manera, pero tenían un buen pastor. ¿Hay iglesia perfecta? No hay iglesia perfecta, pero se tiene una iglesia. Entonces no estamos hablando, hermanos, que el problema radica en las provisiones de Dios o en lo que Dios hace. Eran simplemente caprichos, eran sus deseos de codicia, era un corazón malo,
un corazón diferente, un espíritu que no debería de ser. En eso radica realmente el problema de la queja y la murmuración. ¿Y de dónde usted saca esto? Acompáñame por favor a Números capítulo 14 en nuestras Biblias. Números capítulo 14 en nuestras Biblias, verso 24. Números capítulo 14, verso 24. La palabra de Dios dice lo siguiente, Números capítulo 14, verso 34. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y subraya por favor, Caleb es de esa generación, una generación que Dios se indignó, una generación que Dios se airó, una generación que Dios se molestó. Y dice, pero a mi siervo Caleb, a este hombre, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Se ha dado cuenta lo que dice la palabra de Dios? Todos estaban contagiados con murmuraciones. Todos estaban contagiados, hermanos, con sus deseos desordenados. Todos estaban contagiados, hermanos, con su gusto del consumidor. Pero pues se paró un hombre llamado Caleb. Y recuerda que Caleb y Josué también entran. Son los únicos que dan, ¿recuerdas la historia? Son los únicos que dan buenas nuevas de la tierra prometida, envían espías. Y de esos espías, solamente dos. Dice, tomemos. Dios ha prometido y Dios lo va a dar. Vayamos. Pero los otros desanimaron a todo el pueblo de Israel. Tenía otro espíritu. Y Dios lo reclara, dice, por cuanto Caleb tuvo otro espíritu que ellos. Te hago una pregunta. En ese bum de murmuraciones y quejas, ¿habrá alguien que se pueda parar y decir, eso es incorrecto? Yo no voy a prestar atención. Yo no me voy a quejar. Voy a ser más bien agradecido delante de Dios. Usted tiene otro espíritu. Es lo que necesitamos en el mundo de hoy en día. Gente que tenga un espíritu correcto, un espíritu que esté en los caminos de Dios, un espíritu que pueda hacer caso a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es lo que Dios quiere. Es allí donde llega este punto principal. ¿Qué principio podemos llegar o qué enseñanza podemos llegar de esta enseñanza? En primer lugar, el ser agradecidos. Usted y yo debe ser una persona agradecida delante de Dios y también delante de los hombres. Colosenses capítulo 3, por favor, en nuestras Biblias. Colosenses capítulo 3, verso 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No nos demos cuenta solamente en la palabra de sed agradecidos, como un mandato o una ordenanza, sino veamos lo que anteriormente está diciendo, y la paz de Dios gobierne. Cuando la paz de Dios, ahora cuando hablamos de la paz, recuerda que hay dos tipos de paz. Uno, cuando nosotros hemos nacido, como cualquier otro hombre, estamos enemistados por el pecado con Dios. Y tenemos que estar en paz con Dios. Y por esa razón el Señor Jesucristo vino a este mundo para reconciliarse consigo mismo. Cristo es el medio de reconciliación, para que Dios envió para reconciliarse consigo mismo los hombres. Y cuando creemos en Cristo Jesús y damos gracias a Dios porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha salvado, estamos reconciliados con Dios y ya estamos en paz con Dios. Pero es diferente cuando la paz de Dios está con nosotros. Y la paz de Dios está con nosotros cuando tenemos una comunión íntima con Dios, cuando somos obedientes al Santo Espíritu de Dios, a la palabra de Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo Jesús y somos cristianos, allí estamos en paz de Dios. Y cuando un cristiano tiene la paz de Dios, capítulo 3, verso 15, somos agradecidos. Eso significa, las personas que no agradecen son personas que no tienen paz de Dios en su vida. Y la paz que Dios tiene en nuestras vidas es la que nos da firmeza a pesar de las desgracias. La paz de Dios nos da firmeza allí, a pesar de las metas no cumplidas. Dios nos da firmeza, la paz de Dios nos da firmeza, a pesar de puntos suspensivos. Y usted coloque lo que usted quiera. Cuando tenemos la paz de Dios, tenemos la perspectiva de Dios, entonces somos personas agradecidas. No sabes cuánto da gusto ayudar a las personas que son agradecidas por un poco de cosas que les da. Un puñado de pan, un puñado de harina, una pequeña ofrenda.
¿Cómo agradecen? Damos muchas ayudas en la iglesia para nuestros misioneros. Misión Posible Internacional da ayudas. Personalmente no es por nada, pero solamente para que ustedes puedan entender, damos ayudas. Recuerdo cuando comenzamos a dar ayudas, hermanos de Misión Posible Internacional, algunos pastores que ni siquiera conocíamos, pero que estábamos dispuestos. Cuando depositamos las primeras ayudas, hermanos, ¿cómo eran sus agradecimientos? ¡Ja! Una carta de agradecimiento era, y gracias, ya hermano, ya no hay muchas cosas que decir, gracias. La segunda vez, gracias. Ya han pasado más de un año tratando de ayudar. ¿Y sabes lo que sucede hoy en día? Las personas se les dice, hermano, el Señor lo bendiga, ya hicimos la transferencia para su depósito. Ok, gracias. Hermano, pastor, ya hicimos la depósito de las ayudas. ¿Sabe lo que significa, verdad? Sabemos que no estamos haciendo por ellos, estamos haciendo por la obra de Dios. Pero Dios dice que seamos agradecidos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos cometido este grave error? Cuando nos dieron y no lo merecíamos. ¡Oh, Señor! ¿Por qué eres así? ¡Wow, Señor! ¡Te pasaste, Señor! Pero ya nos acostumbramos. Y que cuando no viene, comenzamos a reclamar. Y ya fue, no es tiempo. ¿Cuándo van a hacerlo? Un cristiano debe ser agradecido. Los que no se agradecen son los que no son hijos de Dios. Se les puede decir, bueno, ellos no conocen al Señor. Romanos capítulo 1, verso 21, mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Quién no reconoció? ¿Quién no le dio gloria? Los que no conocieron a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estos, los mundanos, los que se rebelaron contra Dios, los que no tuvieron a Dios en su vida, no le dieron gracias a Dios, se envanecen en sus corazones, fueron sus corazones entenebrecidos, vieron la gloria de Dios, pero no le dieron gloria a Dios. Pero usted y yo no somos estas personas. Ellos no agradecen a Dios, ni le dieron gracias a Dios, pero usted y yo sí, porque no lo merecemos. Nuestro entendimiento ya no está entenebrecido, nuestro entendimiento ya está abierto y sabemos exactamente lo que merecemos y lo que no merecemos. Qué triste es que podamos convertirnos en personas mal agradecidas. Qué triste es que nos convertamos en una iglesia que no responde a un agradecimiento delante de Dios. Salmo 100, por favor, verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 100, verso 4. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente? Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Cuando usted entre al templo, agradezca a Dios, no critique, no murmure, no queje. El verdadero hijo de Dios, lo que hace en su vida, hermanos, es que cuando está con la congregación, cuando está con la iglesia, constantemente está agradeciendo a Dios. Si usted entra al templo con disgustos, con querellas, con quejas, es muy probable que usted probablemente sea una cizaña. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, usted ya debe saberlo. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Quizás tenemos que volver a pedirle perdón a Dios por no ser cristianos agradecidos, por no ser cristianos que están dispuestos a darle gracias al Señor. El principio entonces es ser agradecido, tener un espíritu diferente. Y número 2, estar contento con lo que tenemos. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 8, por favor. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 8. Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Israel no estuvo contento con la provisión de Dios y renegó, se quejó, murmuró. Corinto no estuvo de acuerdo, hermanos, estuvo murmurando contra Pablo.
No estuvo contento con un excelente pastor. ¿Quién de nosotros no hubiera tenido, que hubiera querido tener un Pablo como pastor? No llegó ni siquiera a sus tobillos. ¿Cuántos de nosotros tenemos sustento y abrigo y no estamos contentos con eso? Comenzamos a codiciar. Si tendríamos lo que esta persona tiene. Hebreos capítulo 13, verso 5, mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Contentos con lo que tenemos ahora, con lo que Dios ha provisto, con los canales que Dios ha dado. No estemos deseando como el pueblo de Israel, teniendo una falsa realidad de lo que no era, observando una vida que no es nuestra. Es fácil poder compararse, pero ellos tienen, ¿por qué Dios no me da? ¿Y por qué esto que y el otro? Contento con lo que tú tienes. Recuerda, si nosotros nos endurecemos nuestros corazones y comenzamos, hermanos, a quejarnos y a murmurar contra Dios, lo único que va a suceder va a pasar con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes no entrarán en mi reposo. A veces nosotros mismos detenemos las bendiciones de Dios cuando tenemos este tipo de actitudes. Nosotros mismos, hermanos, detenemos lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, porque no somos un pueblo agradecido. No reconocemos a Dios, ni a las personas, ni sus canales, ni sus instrumentos de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y es allí donde a veces, muchas veces, hermanos, se detiene la bendición de Dios. Usted y yo, si somos reales y conscientes, hemos caído en este pecado alguna vez en nuestras vidas. Pero no podemos caer más. Ahora ya tenemos el conocimiento de Dios. Ahora usted y yo necesitamos un espíritu diferente, un espíritu de agradecimiento, un espíritu de saber cuál es nuestra verdadera realidad. Y cuando entendamos nuestra verdadera realidad, de donde Dios nos sacó, lo que merecemos y lo que tenemos, usted se habrá dado cuenta que dirá: wow, Señor, gracias. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no glorificarte, Señor? Gracias por lo que me has dado, que no merezco. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Pido, Señor, que hayas hablado a nuestros corazones. Aún por medio de este medio, tú hablas a nuestros corazones. Porque tu palabra no tiene fronteras. Tu palabra es firme. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros pueda entender este mensaje. Duro a mí me ha hablado, Señor, que no puedo estar murmurando y quejándome. Más bien, agradecido enormemente por la salvación tan grande que me has dado. Agradecido por el privilegio que me das de poder ser un servidor tuyo, un instrumento tuyo. Agradecido, Señor, porque has dado cosas que no las merezco. Haz que tu pueblo se levante, no con quejas y murmuraciones, y que tú te puedas indignar, sino que se levante con acciones de gracias, alabanzas. Señor, glorias para ti, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Ayúdanos a identificar, Señor, a los extranjeros dentro de nosotros, a las cizañas que quieren malograr, Señor, tu iglesia, y no prestemos atención a ello. Y que no, Señor, permitamos que Satanás malogre esta linda obra que está haciendo en nuestras vidas y en medio de nosotros. Padre, perdónanos por no haber sido un pueblo agradecido. Perdona, Señor, nuestras quejas, nuestras murmuraciones. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y seremos un pueblo agradecido. La gloria y la honra siempre será para ti por los siglos de los siglos. Amén. Apreciado hermano, muchísimas gracias por poder estar con nosotros en esta oportunidad. Espero que haya sido de gran bendición este mensaje. Y hermanos, sigamos adelante. Dios quiere darnos grandes cosas, pero si no somos agradecidos, lamentablemente no podremos llegar
a poder ver las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerde una cosa, los días martes estamos reuniéndonos por la página de Facebook en nuestra iglesia. Los días martes a las 7 tenemos servicio de oración. Allí es el momento de darle gracias a Dios y peticiones de oración. Los días jueves a las 7 de la noche también tenemos, hermanos, estudio bíblico. Estamos estudiando la carta a los tesalonicenses, y los días domingos en YouTube la predicación dominical. El Señor nos los bendiga. Estamos orando unos por otros y que Dios los pueda bendecir grandemente. Estamos despedidos. El Señor me lo bendiga.